¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el capítulo 15 del libro de las cartas de San Pablo a los romanos. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, efecto de la cámara, se ve como mano izquierda. Lo aclaro. Bien, ahora sí. Antes de comenzar con la lectura, permítanme darles un informe y al mismo tiempo solicitar de su apoyo para que, bueno, miren, ustedes saben que ha habido desastres, pues, digamos, naturales, ¿no? Sobre todo aquí en México. Estuve hablando con un sacerdote a una parroquia a la que, pues, generalmente también asisto, a misas, ¿no? Y pues se ha solicitado un apoyo que puede ser en especie, arroz, frijol, aceite, para una comunidad que quedó devastada debido a uno de estos acontecimientos naturales y que pues por obvias razones no puedo darles nombre de lugar, ¿sí? Donde se está requiriendo el apoyo. ¿Por qué? Porque ustedes saben de la persecución. Ustedes saben que yo siempre he sido claro y me gusta ser lo más claro posible. Repito, no tengo el permiso, la autorización para dar el nombre del lugar al que se va a dar el apoyo, pero sí voy a darles la dirección a donde ustedes pueden ir a dejar este tipo de alimentos que esté en su caridad. Si pueden también apoyar económicamente, Dios se los va a recompensar. Recordemos que estamos para ayudar al prójimo. Son obras de misericordia que podemos hacer. Estas obras, tanto económicas como en especie, yo les voy a pedir el favor que vayan a esta dirección a entregarlo. Yo repito, yo no ni voy a pedirles dinero ni nada de eso. Está en ustedes que vayan personalmente a este lugar para que vayan a donar lo que puedan ustedes donar, lo que salga de su corazón. El lugar está en República del Salvador número 119. Repito, calle República del Salvador número 119. Está en el centro histórico, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. El código postal es 06010. Y ustedes van a llegar, no es necesario que les especifique dónde. Creo que si ustedes buscan por internet o llegan a la dirección, pues está la parroquia, ¿no? A la que se va a llegar, digamos, este apoyo. Está abierto de 9 a 5 de la tarde, de martes a domingo. De martes a domingo pueden ir a entregar este tipo de apoyo, despensa, lo que ustedes gusten donar, para que pues ellos vayan a mandarlo al lugar correspondiente. Entonces ustedes pregunten estando allí simplemente y pues adelante. Toda obra de caridad, recuerden, pues Dios nos la va a recompensar, y sobre todo este apoyo pues es para estas personas que realmente pues quedaron mal. Se quedó mal, y recordemos que sobre todo es eso, ¿no? Ayudarnos unos a otros. Hoy es por ellos, mañana probablemente sea para nosotros. Recuerden eso siempre, y pues bueno, se los dejo a su consideración. Pues bueno, de todos modos, en el primer comentario voy a dejar nuevamente la dirección que les acabo de mencionar para que pues ustedes vayan el día que puedan y pues puedan hacer la aportación correspondiente. Repito, no necesariamente tiene que ser en dinero, puede ser en especie, arroz, azúcar, enlatados, algo de alimento que ustedes puedan pues proporcionar. Bien, vamos ahora sí a leer el capítulo. Dice así:
Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura. Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las Escrituras, no nos falte la esperanza. Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo, según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con un mismo corazón y una sola voz, alabarán a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse unos a otros como Cristo los acogió, para gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel, y los otros pueblos, estos darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura: por eso te bendeciré entre las naciones, y alabaré tu nombre, y también alégrense naciones paganas, junto con el pueblo de Dios. Y de nuevo, canten al Señor todos los pueblos y alábenlo todas las naciones. A su vez Isaías dice: surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para guiar las naciones. En él pondrán esta su esperanza. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a detenernos aquí para poder analizar este capítulo. Bien, primero que nada, nos habla estas Sagradas Escrituras, bueno, hasta este versículo nos hablan de, recordemos el capítulo pasado, estábamos hablando de la debilidad en la fe de cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Aquí seguimos en esto, vamos a ser claros. Cuando San Pablo le dice a los romanos estas palabras, que cada uno busque lo que le agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Esto es aquí lo importante, ¿por qué? Porque recapitulamos lo que veníamos diciendo el video pasado, sobre los ayunos, sobre, recordemos que había como que una discusión entre qué comer, qué no comer, si es puro, si es impuro, si esto me hace daño o no me hace daño, ¿no? Recordemos que debido a nuestro desconocimiento en las Sagradas Escrituras, es como de repente caemos, ¿no? Es decir, nosotros agarramos y decimos, esto para mí está bien, sí, pero vamos a ver si eso es correcto y las Escrituras te respaldan. Pero si no es correcto, también ojo, si no es correcto, San Pablo decía, aunque no sea correcto, apóyalo. O sea, es decir, ten en cuenta que este hermano va creciendo en su fe es débil. Recordemos que la fe es creer en Cristo, pero también creerle a Cristo. Y si en las Escrituras está algo que nosotros digamos tenemos razón, pero que esa persona, la que es un hermano, ¿no? que también tiene fe, recordemos esto. Esto es para todos aquellos que ya tuvieron un encuentro espiritual con Cristo, que se dicen ser católicos cristianos y que además lo practican, que van a misa, que ayunan, que van a hacer adoración al Santísimo los jueves, a su hora santa, que van, por ejemplo, que tienen una vida sacramental, que son gente de oración, rosario, consagraciones, etc. De este tipo de personas aquí San Pablo está hablando. Por eso dice, ojo, por eso dice, busquen, repito esta frase, perdón, que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. ¿Y por qué digo eso? ¿Cómo ayudamos a nuestro prójimo? Es decir, pareciera que San Pablo aquí dice, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si tu esposo es un hombre al que le gusta el trago, sí, que digamos es borracho, ¿qué es lo que pasa? Busquen lo que le agrada al prójimo y ayúdenlo a crecer en la fe. No podemos, en ese caso, buscar lo que le agrada al prójimo si es algo incorrecto, en este caso la borrachera. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ayudarlo a crecer en la fe si está en el pecado? ¿Me explico? Entonces, por eso San Pablo aquí, repito, no está hablando de ese tipo de personas. Vamos a hablar más adelante de ellos, pero ahorita San Pablo se dirige a todos aquellos que realmente conocen a Cristo, repito, y que le creen a Cristo. Y que dentro de ese caminar, pues obviamente ellos lo que están buscando es crecer en la fe.
pero ojo, sin que nosotros los ofendamos, sin que nosotros los juzguemos, los critiquemos, al contrario, ayudándoles. Por ejemplo, ahora sí vamos al ejemplo. Si tú y yo somos una persona de misa, por ejemplo, a ti te gusta la oración, ¿no? La adoración. ¿Sabes qué? Si yo veo que, por ejemplo, tú estás haciendo algo incorrecto o lo estás haciendo indebidamente, como por ejemplo, si tú puedes no arrodillándote o dándole la espalda al Santísimo Sacramento, o por ejemplo, hay muchas personas que llegan, vamos a suponer que llegan a la parroquia y que en lugar de ir a ver al Santísimo, lo que hagan es que se pongan a platicar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si, recordemos que lo principal cuando uno va a la parroquia, antes de saludar a cualquier persona, es ir directamente ante nuestro Señor, ante el Santísimo. Si no está el Santísimo expuesto en tu parroquia, ir al sagrario. El sagrario es donde está, generalmente está detrás del altar, ¿no? Entonces, donde el sacerdote guarda el cuerpo, digamos, las hostias, ¿no? Que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En este caso, solo el cuerpo. Pero a lo que voy es, cuando tú llegas a misa, tienes que ir primero a saludar a nuestro Señor, porque Él es el que está allí presente. Y recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú ves que alguien llega y se pone a platicar, o está sentado, o está haciendo otra cosa que no es esto, entonces en ese momento a nosotros nos compete poder ayudarles y decirle, oye, ¿sabes qué? Vente, ¿por qué? Vamos a persinarnos, vamos a ver al Santísimo, o vente, vamos a hacer una oración, aunque sea un Padre Nuestro, un Ave María. Entonces de esa manera tú no lo estás criticando y juzgando. ¿Por qué? Porque él quiere aprender, digamos, o en su desconocimiento, él llega, se sienta y desde su banca hace su oración. Y eso no es que esté mal, está bien, pero hay maneras correctas en las que nosotros podemos ir mejorando como cristianos católicos, ir mejorando como practicantes. Entonces de esa manera nosotros le ayudamos, porque tal vez a esta persona le guste la oración, le guste la adoración, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, como no sabe cómo hacerlo, a nosotros nos compete decirle, mira, ¿sabes qué? Vente, e ir encaminándolo para que él sepa cómo se deben hacer las cosas y de qué manera. Entonces, por dar un ejemplo, y podemos poner muchísimos más, ahorita me gustaría hablar precisamente de esto porque San Pablo aquí dice, ayúdenlos a crecer en la fe. ¿Y cómo ayudamos a crecer en la fe a este tipo de personas? Bueno, pues precisamente enseñándoles. Y hoy quise traerles para ustedes, para entender esta parte de las Escrituras, de lo que San Pablo nos habla, de cómo ayudarles, de cómo precisamente perseverar, porque dice San Pablo, perseveren. Esto me gusta mucho de San Pablo. Antes de continuar con el ejemplo, dice, el mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura. Los insultos de los que le insultaban cayeron sobre mí. Todas estas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, o sea, para enseñarnos. Todo esto se escribió para que nosotros aprendiéramos, nos enseñaran y así aprendiéramos, de modo que perseverando, ojo, perseverando, ¿qué quiere decir perseverar? Que no te rindas, que sigas adelante. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a misa, pero como que ya me aburrí, o como que ya no me gusta, o como que siento que no me está ayudando, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Perseverar. Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia pensando que allí se nos van a solucionar nuestros problemas. Y no es así. O sea, bueno, es así, pero no es de noche a la mañana, perdón, eso es a lo que voy, que no es como que tú vayas un mes seguido a las misas y con eso vas a tener una vida, o sea, una vida sin problemas, más bien, no. ¿Por qué? Porque recordemos que el sufrimiento también es parte de lo que tenemos que cargar como cristianos, es lo que nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos, que el sufrimiento es parte de la cruz que nosotros tenemos y si decimos ser seguidores de Cristo. Pero también siempre hay cosas buenas, no todo en la vida va a ser sufrimiento y van a ser cosas malas, siempre van a venir también momentos bonitos, momentos agradables. Entonces eso lo debemos de tener en cuenta. Por eso aquí dice San Pablo, perseveren, dice, perseverando y teniendo el consuelo de las Escrituras. Claro, ¿por qué el consuelo de las Escrituras? Todo esto es consuelo porque a medida de que nosotros vayamos aprendiendo y formándonos en la Biblia, en lo que dice nuestro Señor y lo que Él quiere para nosotros, es como nosotros vamos a tener esto, esperanza, porque dice, y teniendo el consuelo de las Escrituras, no nos falte la esperanza.
¿Qué es lo que pasa? Como decimos, como no perseveramos, perdemos la esperanza, porque van juntas de la mano. Si tú perseveras en el camino de Cristo y no lo dejas, esa es la perseverancia que quiere Dios, que desde tu nacimiento hasta el día de tu muerte, perseveres en su caminar, perseveres en esa lucha, perseveres en conocerle, en las Escrituras. Por eso dice que están las Escrituras para darnos ese consuelo, para darnos esa esperanza. Si tú no perseveras, si tú no sigues aprendiendo, no vas a tener consuelo, no vas a tener esperanza. Y por ende, pues obviamente empiezan los problemas, te empieza a ir mal. Y es ahí donde inclusive hasta te puedes volver ateo. ¿Por qué? Porque para ti Dios no va a existir, Dios no te ayuda, Dios digamos, no es ese Dios que de repente te predican y que te dicen Dios es amor, Dios es bien bonito y con Dios no te va a hacer falta nada. No, sí se predica eso porque Dios es misericordioso, pero a la misma vez es justo. ¿Y por qué digo esto? Porque en su justicia, ojo, en su justicia, Él nos hace ver este tipo de cosas, cosas que en la vida nos van pasando digamos, nos van pasando a veces cosas malas y no entendemos por qué. Y precisamente para que ahorita podamos entender por qué te quise poner un ejemplo, para que entendamos bien este capítulo. Vamos a hablar ahorita del matrimonio. Y vamos a hacer un resumen rápido para ir pudiendo hacer videos especiales de qué es lo que conlleva el pecado. Es decir, a veces nosotros en nuestro desconocimiento decimos, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué mis hijos no están con Dios? ¿Por qué no puedo acercar a mis hijos a la doctrina? ¿Por qué son rebeldes? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Y siempre nosotros somos unas personas de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tristemente ahorita nuestros pastores no nos están especificando. No hay muchos sacerdotes que nos hablen de esto, ¿no? Y precisamente, digo, no todos, no generalizo, hay muchos buenos sacerdotes, pero que no en cada parroquia están, ¿no? A veces les falta un poquito más de oración, de Espíritu Santo, y precisamente debemos de orar por ellos para que ellos nos enseñen, porque ellos son nuestros pastores. Pero bueno, vámonos al ejemplo. El matrimonio. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque para mí es importante, así vamos a entender lo que San Pablo nos dice ahorita. Tenemos que el matrimonio debe ser para siempre. Es decir, Dios cuando bendice a Adán y Eva, ¿qué es lo que hace? Pues los bendice y luego les dice, procréense y sometan a toda la creación, digamos, que Él hizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa bendición, nuestro Padre Yahvé instituye el matrimonio. Por eso es que te debes de casar cuando tú andas de novio, tú andas de novia. ¿Qué es lo que pasa? No debes de tener intimidad antes de. ¿Por qué? Porque ese es el pecado de fornicación. Si tú tienes intimidad antes de, en el noviazgo, antes de casarte por la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Para eso Dios es un pecado, porque no tienes la bendición de Él. Por eso, repito, cuando ustedes leen esta parte en Génesis, dice, Dios los bendijo y luego les dijo, procréense y sometan lo que he creado, ¿no? Es decir, Dios les dice, la intimidad está permitida para ustedes, para que procreen y den vida, pero después de que yo los bendiga. Ese es el mensaje que da el Padre Yahvé. Entonces, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si eso a nosotros no nos los enseñan, ustedes como padres de familia, este es un mensaje para los padres de familia, papá, mamá, que me estás viendo, entonces, ¿qué ejemplo tengo yo de ti si tú eres mi padre, si tú eres mi madre terrenal, hablando de los terrenales, los que Dios nos presta aquí en la vida? ¿Qué ejemplo voy a tener yo? Pues el mismo ejemplo que tú me des. Si tú como padre o madre no estás casado por la iglesia, obviamente yo no me voy a querer casar por la iglesia el día de mañana que yo encuentre a una pareja que me entienda o que a la que yo quiera o a la que yo ame. No voy a poder, no voy a querer casarme porque tú no me has dado ese ejemplo. Entonces es muy importante que como padres empiecen con ese ejemplo. ¿Por qué? Porque eso les va a traer bendición. Por eso dice Dios, los bendijo. Es la bendición. Si no se casan y empiezan con esta práctica de fornicación, es decir, intimidad antes del matrimonio, viene la maldición. Por eso, ojo, ¿por qué? Porque no tienes la bendición de Dios, empiezas a acarrear en lugar de bendiciones, maldiciones. Y precisamente por eso luego dices, oye, ¿por qué me va mal con mi pareja? Inclusive, miren, vamos a hacer un ejemplo ahí claro, para ir más o menos analizando lo de la maldición. Cuando esta persona, hombre o mujer,
tiene intimidad antes del matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Pareciera que en el hombre o en la mujer entra hasta cierto punto el rechazo. Y digo en un futuro, no al principio. Pero porque como que se empiezan a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no, o sea, es decir, empieza esta parte de huirle al compromiso, de decirle, ¿sabes qué? Pues mira, ya nos conocimos, como que nos gustamos, ya tuvimos lo que queríamos, digámoslo así, esa parte, ese encuentro, y pues como que vamos a darnos un tiempo, o lo pensamos, o vamos a esperar. Y en ese esperar, en ese darse un tiempo, ya llegó otra persona, hombre o mujer, dependiendo de tu sexo, y ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, ¿sabes qué? Pues como que ya no me caes bien, o ya me estás haciendo caras, o ya me haces enojar más, o como que no nos entendemos. Y entonces, ¿por qué? Porque en esa parte es donde entra, digamos, ahí el mal, ¿no? Ese espíritu del mal, que es lo que quiere, pues que no cumplas con el sacramento de Dios y que ya le hayas ofendido a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Si tú en ese momento, como no te casaste, empezaste a cargar ese tipo de maldiciones. ¿Por qué digo maldiciones? Porque cuando tú dejes a esta persona con la que tuviste tu primer encuentro íntimo y te juntes con otra persona, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y los dos forman una sola carne. ¿Por qué? Porque cuando tienes ese encuentro íntimo ya formas una sola carne, ya eres de una sola carne. ¿Por qué? Porque, digamos, ya estuvieron juntos. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú te vas con otra persona y vuelves a hacer lo mismo, empieza la maldición de que nunca vas a poder tener esa estabilidad en cuanto a un matrimonio. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo la ley de Dios. Y eso es algo que muchos no se dan cuenta. ¿Por qué creen que es importante que a los hijos inclusive les eduquen en que no pueden tener muchos novios ni muchas novias? Y eso, lo repito, por desconocimiento los padres y debido a tanta televisión que en los anuncios se nos hace ver que eso está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque está yendo contra los mandatos de Dios, y el ir contra los mandatos de Dios te va a traer esa maldición. El día de mañana que tú quieras formar una familia, no vas a poder hacerlo porque vas a estar acostumbrado, se le llama descoyuntamiento. Ese descoyuntamiento que tú tuviste de probar con una persona la intimidad y luego dejarla y probar con otra persona la intimidad de novio o de novia y luego dejarla y probar nuevamente la intimidad con otro novio o novia, lo que va a hacer en tu cuerpo es que va a querer seguir probando. Es como un refresco. Hoy tú probaste la coca y después vas a probar el Squirt y después vas a probar la Pepsi y después vas a probar Mirinda, y como te gustó vas a querer probar de todos y nunca te vas a saciar, vas a volver a repetir. Esa es la maldición que acarrea el pecado de fornicación. Ojo, esa es la maldición. ¿Cuál maldición? Que no vas a poder ser estable. Y lo más grave es que tú dices, bueno, si te cuidas, el cuidarte, recuerda que también no está bien, porque Dios dijo, procréense. Nunca dijo, ¿sabes qué? Los bendigo y después procréense y tengan los hijos que ustedes quieran. No, Él dijo, procréense, es decir, no se cuide nunca. Y eso es algo que también ya no se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque también el cuidarse, el no tener, digamos, los hijos que Dios te manda, también eso genera maldiciones. Ojo, pecado, porque finalmente es un pecado. ¿Por qué es pecado? Porque va en contra de la ley de Dios. Eso te va a acarrear el día de mañana maldiciones. Te va a acarrear maldiciones. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con la ley de Dios. Y ojo, estamos hablando ahorita de dos cosas. Y mira que son ejemplos y que, repito, muchos van a decir, oye, eso es muy fuerte. Oye, eso como que no me lo enseñaron. Y entonces, ¿cómo corrijo? Sobre todo los padres que lo enseñaron y que ahorita van aprendiendo. Es lo que San Pablo dice. Ayuden a esos hermanos, busquen qué es lo que les agrada y edifíquenlos, ayúdenlos. En este caso, ustedes por desconocimiento no lo sabían, pero a medida de que, repito, vayamos aprendiendo esto, para todos aquellos que quieran ver esto de qué es permitido y qué no, les invito a leer el libro de Levítico. Ahorita lo podríamos leer, pero sería el video como de un día o de 2 días, porque tendríamos que explicar parte por parte. Imagínense, si con un capítulo me tardo a veces media hora, 1 hora en explicarles, pues todo un libro, obviamente me voy a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Pero
para que ustedes vayan comprendiendo un poquito qué es lo que el Padre Yahvé dice, ¿no? En Levítico, la ley de la santidad, qué está permitido en la intimidad, qué está permitido en el matrimonio, y precisamente vamos más allá. Vamos a ir dando ejemplos, es decir, ahorita estuvimos dando ejemplos del por qué decimos eso, ¿no? Las maldiciones vienen, y ahorita vamos a ver cómo cortarlas, cómo ayudarte. Después de decir, tú ya lo hiciste, ahorita vamos a ver al final del video cómo poder ayudarte en esa parte. Bien, seguimos. Por ejemplo, si ya estás casado y te llega el adulterio, por ejemplo, este hombre o mujer que comete adulterio, es decir, que una vez estando casado por la iglesia, se le presentó un hombre o una mujer y que cayó en ese pecado, ¿no? Que agarró y se fue con otra pareja y tuvo intimidad. ¿Qué es lo que pasa? Ese no es un pecado de fornicación. El pecado de fornicación es cuando se da la intimidad antes de casarte con tu pareja. El adulterio es cuando se da cuando ya estás casado y se da no con tu pareja, sino que se da con otra persona, ¿no? Cuando entró esa otra persona y pues digamos se tuvo ese encuentro. Allí también eso está mal ante los ojos de Dios, porque recordemos que Dios no quiere eso, porque Dios te da una pareja, por eso se dice que forman una sola carne. No es como que puedas formar una carne y luego dos carnes y luego tres carnes y cuatro y tener las mujeres que tú quieras. Eso en el Antiguo Testamento era válido, después ya no. Nuestro Señor, recordemos que viene a reformar esto. De hecho, no era correcto inclusive antes, porque recordemos que a través de este tipo de cosas, digamos, del adulterio, es como se empieza a dar inclusive el divorcio. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los casos en los que hay adulterio, inmediatamente después, si están casados, se da el divorcio. ¿Por qué? Porque precisamente esta persona que fue engañada pues no se siente bien con él, ¿no? Y ojo, vamos aquí a tener en cuenta esto. No tendría por qué haber este tipo de situaciones si tú obedecieras a Dios, si tú no cayeras en esa tentación. Pero como estás cayendo, ¿cuáles son las maldiciones que vas acarreando? El problema con tus hijos. Aquí hay muchísimas maldiciones, pero ahorita simplemente como resumen vamos a ir sobre los hijos. ¿Por qué digo y por qué para mí es una de las más importantes? Porque empiezan los problemas con tus pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Si tú al formar una doble vida o hasta 3, 4 familias más, ¿qué es lo que pasa? Primero, tienes que trabajar más, te vienen los problemas con tu primera esposa, con la amante, con la tercera, con la cuarta. ¿Por qué? Porque todas te van a pedir, digamos, dinero para solventar a los hijos que vinieron por el efecto de ese hecho. ¿Y qué es lo que pasa también con eso? Pues bueno, que empiezan a cargarse los problemas con los hijos. Oye, ¿por qué yo no tengo papá? Oye, mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Oye, papá, ¿por qué yo no tengo mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Y entonces empiezan los hijos a crecer con ese trauma. Los niños desde pequeños empiezan con ese trauma. ¿Por qué? Porque un niño siempre va a buscar al papá y a la mamá, además de que en la escuela empiezan las burlas, las críticas, y tú no sabes lo que eso le va a afectar a tu hijo, a tu hija. Entonces empiezas a cargar también esa maldición. ¿Y cuál sería la maldición? Que tu hijo, tu hija, una de dos, o se convierte de la bandera multicolor, que cuidado, no nacen, se hacen por este tipo de problemas. Una de las maldiciones que puedes acarrear es eso. ¿Por qué? Porque el niño o la niña va a decir, bueno, si mi papá o mi mamá me dejó, empiezan a tener un odio, un resentimiento, un coraje hacia el padre o la madre que los abandonó, hacia el padre o la madre inconsciente que tuvo, digamos, que me quiso tener y que no se hizo responsable de mí. Y entonces yo empiezo a tener el rencor hacia mí. Si soy hombre y mi papá me dejó, hacia mi mismo género, hacia mi mismo sexo, yo empiezo a tener ese resentimiento y ese odio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues entonces, una de dos. O te repito, te vuelves de la bandera multicolor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vas a querer? Bueno, si a mí me pasó eso, yo prefiero no tener hijos el día de mañana. Yo prefiero no tener hijos el día de mañana. Eso es lo que va a pensar en automático el niño o la niña abandonada. Y entonces ya no va a querer formar una relación entre el sexo opuesto. Va a querer formarla con alguien con el que no se pueda tener hijos. ¿Por qué? Porque él no va a querer que sufra lo que él sufrió. Ojo, eso es algo que no se dice, pero que la psicología te lo confirma.
Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no entendemos y decimos, ¿por qué mi hijo o mi hija tuvo esa tendencia? Porque no nació así, se hizo debido a este tipo de problemas. Y es uno de muchos. Tal vez fue abusado, porque eso también encontramos aquí, el incesto. Si nos vamos al Levítico, el Levítico me parece que es por el capítulo 15 o 20, nos empieza a mencionar qué es digamos, las relaciones que Dios prohíbe, que prácticamente toda relación entre familia se considera incesto y que inclusive esas prácticas se llegan a dar, y precisamente todo ese tipo de situaciones, ojo, hacen que los niños nazcan mal o que los niños nazcan con una tendencia de este tipo. Repito, ¿por qué? Porque estamos contra los mandamientos de Dios. Y eso es algo que no nos los enseñan, no nos los dicen. Y uno dice, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué estás haciendo? Pregunta en tu vida si estás haciendo bien las cosas o no. Para que tú sepas si estás haciendo bien las cosas o no, debes de empezar a instruirte leyendo la Biblia para que tú sepas qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no. Y estamos hablando ahorita nada más del matrimonio, cuando hay un sinfín de cosas de qué hablar, pero vamos a ir con calma conforme vayamos avanzando en los capítulos bíblicos. Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Malas prácticas en la intimidad, pues bueno, en esto entra pues obviamente, ojo, dentro de esto entran pues el incesto, entra también lo que son las posiciones, las posiciones inclusive del Kama Sutra. ¿Qué es lo que pasa, no, con eso? Hay algunos que lo hacen por desconocimiento, pero eso ante los ojos de Dios está mal. ¿Por qué? Porque pareciera que dicen, bueno, es intimidad y si estoy casado, ojo, me he encontrado con personas que inclusive me han escrito y que no voy a mencionar nombres porque eso no es, pero sí tengo que mencionar el hecho, porque era una pregunta que le tenía que hacer yo al padre Rafa, pero que por el tiempo no se ha dado. Y no hemos llegado a esa pregunta, vaya, pero ¿a qué voy? Que no voy, que repito, el nombre no va a salir, pero sí va a salir lo que se dijo. Es decir, me preguntaba, oye, ¿sabes qué, Eddie? Mi esposo y yo estamos casados por la Iglesia Católica, estamos bien, pero me ha pedido algo, tener intimidad oral con él. Y ¿saben qué me dijo? Y me decía, y pues en las Sagradas Escrituras menciona que la mujer debe someterse a su marido. Entonces, ¿puedo hacerlo? Me pregunta, ¿puedo hacerlo? Pero fíjense, aquí lo más curioso de eso fue que como que sí se agarró de las Escrituras, pero no entendió esa parte. Es decir, las Escrituras sí te dicen, mujeres, sométanse a su marido, pero ojo, no a todo. Aquí es donde hay que ver que sí, que no, porque a ella le falta, digamos, leer Levítico, el libro de Levítico para decir, bueno, en la intimidad, qué Dios permite y qué Dios no permite. Ah, bueno, entonces, si Dios me lo permite, adelante, lo hago. Pero si Dios no me lo permite, entonces cuidado, porque te repito, puedes hacerlo, pero te va a acarrear maldiciones. Primero vas a pecar y segundo ese pecado va a enfermar tu cuerpo y va a enfermar, perdón, tu alma y luego tu cuerpo, porque recordemos que el pecado enferma el alma y luego enferma el cuerpo. ¿Por qué decimos eso? Vamos a suponer, a seguir con ese ejemplo claro. Si es una relación que no es prohibida, posiciones prohibidas, porque recordemos que no es la posición correcta, es la mujer abajo, el hombre arriba y viéndose cara a cara. Es la posición permitida por Dios. Todas las demás posiciones fueron obras de Satán, de Satanás. Entonces eso no está bien. Repito, no lo sabías, ya lo practicaste. Ok, confiésalo. Después de confesarlo, como ya lo sabes, tienes que ir quitando eso de tu vida. ¿Y por qué lo digo? Pareciera que yo te puedo decir rápido así, pero hay cosas que honestamente vamos a hacer también, hablar honestamente y humanamente, dependiendo del tipo de persona, le puede costar o no le puede costar. Hay algunos que en automático cambian el chip y dicen, ok, no lo hago, órale. Pero en este caso, como ya no nada más eres tú, sino también tu pareja, en este caso, por ejemplo, esta mujer puede decir, bueno, yo le dije y le di este consejo, no, pues no está permitido por esto y esto. Si ella lo entiende, pero el marido no, ahí es donde empieza la batalla y la lucha, porque entonces puede venir la infidelidad por parte del marido, pero aquí viene lo curioso. ¿Por qué tendría que venir
si él dice ser católico, si él dice ser cristiano, si él dice seguir a Cristo, si él se casó por la iglesia y juró fidelidad. Pero ojo, las tentaciones están y lo sabemos todos. Entonces ahí es donde se le debe de ayudar. Es decir, por eso San Pablo dice, ayuda a tu hermano, ayúdale a crecer en la fe. Eso es lo que San Pablo se refiere en este capítulo. Busca lo que le agrada y ayúdalo a crecer en la fe. En este caso, él le agrada agradarle a Dios. Vaya, pareciera algo que es como que no se da a entender. Pero ¿por qué lo digo? Porque él al momento de casarse, él quiere agradarle a Dios. Él como varón quiere agradarle a Dios. Entonces aquí lo que le falta es ser instruido, decirle, oye, ¿sabes qué, amigo? Eso que le estás pidiendo a tu esposa está mal por esto, porque Dios no lo permite. Si Dios lo permitiera, adelante, no hay ningún problema. Pero Dios, y ojo, no te estoy diciendo que no vas a tener intimidad con ella, puedes tenerla, pero así. De otra manera no, porque es pecado y eso te puede acarrear el día de mañana, ¿saben qué? Una enfermedad de transmisión. Listo, una ETS. Eso es donde decimos, primero se enferma el alma, ¿por qué? Porque pecaste. Y al pecar, tu alma se mancha, se enferma. Y luego se enferma el cuerpo, porque ese pecado te va a traer una consecuencia. Me explico. Si sí se van dando cuenta cómo los pecados no nada más manchan el alma, sino también el cuerpo, entonces debemos de tener cuidado, porque luego decimos, oye, ¿por qué me pasó si yo me cuidé? Oye, ¿por qué me pasó si yo hice esto? Si más bien a veces pensamos que eso está bien, pero no, ya se dan cuenta que eso puede traerles una consecuencia tanto en el alma como en el cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de ello? ¿Qué más? Lo que es la vista. Por la vista a veces también dentro del matrimonio se ofende a Dios. Como viendo programas de televisión o viendo cosas en internet que son prohibidas, sitios de estos que son, digamos, los de las 3X, que ya saben a qué es, pues hay que tener cuidado con todo eso porque ahí entra, ¿no? Las revistas, los cuentos, inclusive, ojo, las formas de vestir. Las formas de vestir también cuentan mucho, porque a veces, digamos, una mujer con mayones, con leggings, marcan todo su cuerpo. ¿Y qué es lo que provocan en un hombre? Que un hombre desvíe la mirada hacia esas partes, ¿sí? Sus partes. ¿Y qué es lo que pasa? Entra ese espíritu de lujuria. Y tenemos que tener cuidado con eso. Lo hemos venido anunciando mucho. Los escotes que tienen que, o sea, las mujeres deben de irse cubiertas con falda, o sea, no pegadas, no de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que provocan en el hombre es que caiga en la tentación. Y luego si ese hombre es casado, peor tantito. Y si no es casado, también, porque si tiene novia o inclusive no la tiene, va a querer meterse con esta que me gustó, 60, 90, 60, me gustó, y ya había otra así y me gustó y voy por ella, y entonces viene eso y no vas a poder salir de esa cadena si tú no paras. Ahorita vamos a ver cómo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Varones también, para ustedes, si son de hacer ejercicio y les gusta estar con las camisetas estas para mostrar músculo, con los shorts o bermudas para mostrar pierna, esto, repito, no es que no puedas hacerlo, lo puedes hacer, el detalle es que diríamos, todo te está permitido, pero no todo te conviene. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque estás incitando a las mujeres a que te vean, a que vean tus piernas, a que vean tus músculos, y lo que generas en ellas es un deseo, un deseo carnal. Entonces eso también es algo importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque muchos dirán, oye, pero pues a mí me gusta así, es cuestión de ella o cuestión de él si él me ve así. Pero recordemos que como nacemos con el pecado original, nuestra tendencia es automáticamente hacia el pecado. Por eso uno está luchando con ello. Pero si entre nosotros no nos ayudamos en nuestra forma de vestir, pues obviamente vienen este tipo de tentaciones. Ahora, ¿qué otra cosa? Las formas de vestir. Música, la música también, ojo, porque recordemos que los pecados entran por la vista, como ya lo dijimos, programas de TV, cosas que no son incorrectas que veas, por el oído también. Por ejemplo, si empezamos a escuchar música que te insinúan cosas de intimidad, de inclusive ser infiel, todo eso te va llegando acá, entró por el oído y después
lo estás pensando, lo estás sintiendo y lo estás pensando. Y ya después viene el que actúes, ¿no? ¿Sabes qué? Sí lo voy a hacer, porque la canción me lo recomienda, porque la canción me lo aconseja. Hay que tener cuidado con eso. Y luego tenemos pues otras cosas, ¿no? Vienen las peleas, las discusiones, los golpes entre el matrimonio, eso también está mal. Recordemos que está el diálogo. Una cosa es el diálogo, sabemos que en el matrimonio las cosas no son sencillas, que tú ya tiraste el jabón y que a mí no me gusta que lo tires, o que no me hiciste bien la comida porque le falta sal, o que, ¿sabes qué? No me gusta que llegues y que tires las cosas así, a mí me gusta que llegues y que las ordenes, ¿no? O sea, vienen este tipo de los hábitos donde a veces no congeniamos, ¿no? Unos con otros, y entonces vienen las peleas, o más bien, sí, vienen las peleas, las discusiones e inclusive hasta los golpes. Hay que tener cuidado con eso porque a los que se daña también, repito, son a los hijos. La violencia familiar no es correcta, porque por eso vienen los traumas, repito, por eso luego vienen lo que los hijos se convierten a bandera multicolor. ¿Por qué? O que no quieren tener una familia el día de mañana. ¿Por qué? Porque hubo violencia en el padre, en la madre, y ellos prefieren estar solos. Y luego viene este tipo de cosas que empiezan a practicar el coito o empiezan a tener intimidad protegiéndose, porque lo que no quieren ellos es hacerle un daño a su hijo. Es decir, crecen con ese trauma de decir, en mi familia hubo violencia y yo prefiero cuidarme para no tener un hijo. Y entonces en esa búsqueda a veces, escuchen, porque esto se vuelve también algo triste para esas personas. Y lo digo triste porque yo lo he visto. Personas que ya están grandes y que no tuvieron hijos y que tienen a veces perritos, que tienen gatitos, que tienen un animal. ¿Por qué lo tienen? Porque están buscando ese amor, están buscando esa familia que Dios les quiso dar y que ellos, no porque no lo hayan querido tener, sino porque se traumaron. Es decir, si yo en lo personal no me gusta juzgar y criticar a la gente así, porque me gusta más bien ver por qué, es decir, dónde está ese daño. Y cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, de situaciones, entonces yo dije, bueno, ellos tuvieron un daño desde pequeños. Tal vez hubo esa violencia y que en esa violencia, ¿sabes qué dijeron? Yo prefiero tener un perrito porque además me es fiel, porque también, ojo, viene esa parte de la fidelidad, nunca me va a engañar porque el animal es fiel, y prefiero tenerlo así para no hacerle daño también a los que pudieran ser mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo viví desde pequeña y a mí no me gustó, y entonces mejor adopto a un perrito, a un gatito, a un perico, a unas aves y listo. Y repito, eso no está mal, el tener animales no está mal, pero hay que ver en qué circunstancias lo estás haciendo. ¿Tienes familia? ¿No la tienes? Porque recordemos algo que inclusive el Papa dijo. Él llamaba que ahorita los jóvenes quieren tener perrijos, ¿eh? Él así lo mencionó y yo estoy a favor de él y en lo que dijo. ¿Por qué? Porque eso es verdad. O sea, no nos hagamos también, digamos, los de la vista gorda, de que no, que se equivocó o que eso no está bien. No, sí lo dijo y eso pasa, pero aquí hay que ver por qué pasa. Esas son las consecuencias de los pecados de los padres, de eso. ¿Por qué digo de los padres? Porque repito, uno como hijo crece con el ejemplo de ellos, y si yo veo eso en ellos y a mí eso no me gusta, ¿por qué? Porque a nadie creo que le gusta que lo golpeen, que anden en discusiones, que anden en peleas. Eso no está bien, ni es bueno para el alma, ni es bueno para los ojos de Dios. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Las borracheras, la drogadicción, también forman parte recordemos que en un hogar de este tipo, pues no sería bueno, ¿no? Un matrimonio que aspira a la santidad no debería ser. Si bien es cierto que puedes tomar en un convivio sanamente, no estoy diciendo que el tomar sea malo, sino que lo haga sanamente. Recordemos que en las bodas de Caná hubo vino, y en el sacramento del matrimonio los novios ofrecieron el vino a los invitados. Es decir, se vale tomar, sí se vale tomar, pero no haciendo tonterías, no llegando. ¿Por qué? Porque cuando a veces, si tú te emborrachas, ¿qué es lo que pasa? Pierdes el conocimiento, empiezas a golpear a tus hijos, a tu esposa, los insultas, si no los golpeas, los insultas verbalmente. ¿Y qué es lo que pasa también? Inclusive puede llegar el incesto, porque como estás en la locura, pues te puedes meter con el hijo, la hija, la prima, el primo, el tío, la tía, o
quién sabe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque generan pecado y esos pecados traen consecuencias, traen maldiciones. Es importante que lo vean. Ahora, ¿de qué manera uno pues puede ayudar en eso? Pues digo, aquí depende del caso, porque obviamente los casos pueden ser muchísimos, pero ¿qué es lo que queda? Por ejemplo, en este caso, que tú como padre o madre, si por ejemplo, si eres una persona que está iniciando, o eres un joven, me estás viendo, ¿no? Un joven, jovencita, jovencito que me estás viendo, tienes que aprender este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que el día de mañana que tú formes una familia, sepas instruirte, sepas qué tienes que hacer como esposo, cuál es tu papel como esposo, cuál es tu papel como esposa. Y ¿para qué? Para que el día de mañana tus hijos crezcan bien, crezcan lo mejor posible, basados en las doctrinas, en la religión que nuestro Señor vino a instituir, que es la Iglesia Católica Cristiana, bajo todos sus mandamientos, sus preceptos, y que a medida de que tú vayas instruyendo a tus hijos puedan crecer como Dios le agrada. A medida de que tú hagas eso, lo que vas a traerles a tus hijos es la bendición de Dios. En automático, la bendición de Dios viene cuando tú haces las cosas que a Dios le agrada. Y pues bueno, para todos aquellos que dicen, bueno, yo ya la regué, yo ya qué hago, ¿no? Tengo esta situación, tengo lo otro. Pues bueno, aquí lo ideal, y repito, es que hagas una confesión general de vida. La confesión general de vida te vamos a dejar en el primer comentario mi correo electrónico para que me hagas llegar un mensaje y yo te envíe los documentos. Son 65 hojas para que tú hagas tu confesión de vida, subrayes allí este tipo de temas, ahí ya los tengo, está elaborado para ver cómo cómo vas a confesar el pecado, porque lo primero es eso, confesar los pecados, ya que eres consciente de que hiciste eso, y después, una vez que estando ahí con el sacerdote, él te va a aconsejar. Él es el mejor que te puede aconsejar que yo ahorita, porque yo no sé tu caso, y aunque lo supiera, pues es mejor, que mejor la autoridad sacerdotal, que él puede decirte, primero te expía el pecado, te perdona, y después te aconseja, y te puede decir, sabes que no hagas esto, o esto lo vas a llevar así, o lo vas a llevar asado, ¿no? Entonces, muy importante que vayas y te acerques con el sacerdote más cercano de tu parroquia para que le puedas compartir este tipo de situaciones según tu caso, y él te aconseje y te diga qué debas hacer. Bien, ahora vamos por último a darle lectura a lo último que nos queda, y dice: personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, colmados de todo conocimiento, y que son capaces de amonestarse mutuamente, perdón. Sin embargo, me atreví de hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio, cuando hizo de mí el ministro de Cristo Jesús entre las naciones paganas para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de estas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Aquí me detengo porque precisamente esto es, creo que lo que buscamos todos, en especial también un servidor, lo que busca es eso. La ofrenda agradable que uno le puede presentar a Dios es el evangelizarlos a todos ustedes, el poder ayudarles a que sean mejores personas como cristianos, como católicos practicantes, y que precisamente cuando uno vaya al encuentro de Dios y Él te pregunte qué hiciste por su reino, pues tú le digas esto, ¿no? Señor, está la ofrenda, están estas personas a las que se instruyó, y que no se lo digas tú, ¿no? Que Él mismo te muestre, porque Él es el que te va a mostrar lo bueno y lo malo, ¿no? Pero que en eso estén esas buenas cosas que tú puedes hacer por tu familia, por tus seres queridos y por la demás gente, ¿no? Eso es muy, muy bonito, por eso San Pablo aquí dice eso. Y luego dice: pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe. Mis palabras y mis obras, con cantidad de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el Lírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo, o sea, predicar al mundo entero. Pero he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo, y de no edificar sobre fundamentos ajenos. Es decir, aquí San Pablo lo que menciona es, si ya las personas conocen de Cristo, ya no me meto. ¿Por qué? Porque alguien más ya les habló de eso y es correcto, ¿no? Y luego dice, y de no edificar sobre fundamentos ajenos. ¿A qué se refiere esto? Edificar sobre fundamentos ajenos, es decir,
Por ejemplo, lo que te enseñan en la escuela, lo que te enseña el mundo. Yo no puedo edificarte sobre eso, no puedo agarrar y decirte, oye, ¿sabes qué? Estás triste. Y como a ti te gusta la borrachera, pues vámonos de borrachos, porque como estás triste, pues debemos de ponernos, digamos, briagos, y una vez que nos pusimos briagos, el sentimiento va a pasar y vamos a sentir bonito. Todo se va a olvidar. Eso no es correcto. Aquí es donde San Pablo dice eso. Tener cuidado de no edificar sobre fundamentos ajenos a la ley de Dios. Y luego dice, me guié por la escritura, lo verán aquellos a quienes no ha sido anunciado, lo concederán los que nada habían oído. Este trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar hasta ustedes, pero como lo deseo desde hace varios años y ahora ya no hay lugar para mí en esas regiones, lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlos, y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España pasando por donde ustedes, y sé muy bien que llegaré de donde ustedes con toda la bendición de Cristo. Y aquí, ojo, está hablando de esta parte, ¿no? Pues digámoslo así, del diezmo, de los apoyos, ¿no? Como tal, inclusive como el que ahorita digo, el que les pedí, ¿no? Es decir, aquí San Pablo también es eso, ¿no? Ayudémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque precisamente las comunidades cristianas se ayudaban de esa manera, con ese amor. Es decir, yo tengo y puedo dar, pues adelante, ¿no? Lo que tú puedas dar de corazón, Dios te lo va a recompensar. Recuerda siempre eso, y es lo que San Pablo aquí dice, ¿no? Él recolecta y va a entregar ese tipo de ayudas. Y luego dice, pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí. Luchen conmigo rogando por mí para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes, y si Dios quiere, descansaré en su compañía. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, así como San Pablo invita a que oren a esa comunidad de los romanos por él, ahora yo los invito también a ustedes a que oren por un servidor, que me ayuden con sus oraciones, que es lo más importante. Estamos trabajando para el Señor, el trabajo nunca es fácil, pero a medida de que estemos en oración nosotros, que procuremos estar bien y que de ustedes también venga esa ayuda de parte de un servidor, hacia un servidor, perdón, pues también se los voy a agradecer, y que sobre todo, como dice San Pablo, que Dios se los pague. Ya tendremos nuestro encuentro con el Señor sabrá en qué momento, digamos, termina nuestra vida en esta tierra, y partiremos a su encuentro. Cada uno de nosotros nos va a tocar, y pues simplemente lo que nos corresponde ahorita, y invitarles a orar unos por otros. De mi parte es todo. Si tienen alguna duda en los comentarios, que Dios les bendiga.